Ya 19 minutos, y como decía su primo, si quiere juéguele. Está Pablo Webb en línea. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes. Buenas tardes para la producción, el control central y para toda la audiencia. Es un placer estar en comunicación con ustedes. Bueno, es un gusto charlar contigo de política internacional, de política en general, porque acá toca también lo nacional. Está Javier Milei otra vez en Estados Unidos, por cuarta vez en Estados Unidos, y decíamos en el pase con los amigos del rock, estuvo en 4 provincias argentinas y en una fue con Estados Unidos también, ¿no? Por las dudas. En lo que va de su mandato. Efectivamente, donde en realidad hay varias gestiones. Una de ellas es su interés personal, en que Elon Musk invierta en Argentina, vaya a saber detrás de qué. En segundo lugar, una conferencia. En tercer lugar, hablar con Kristalina Georgieva, porque en realidad, bueno, hay 2 procesos. Uno de ellos es cerrar la revisión o una nueva revisión en virtud del artículo 4 de la Carta del Fondo Monetario con los números de la economía argentina, cosa que si lo aprueban, bueno, viene otro desembolso para poder pagar una de las cuotas del préstamo de Macri. Pero además, la segunda cuestión es que el gobierno argentino está gestionando un nuevo préstamo. El Fondo Monetario ya le advirtió que no. Veremos si ahora que está el propio presidente de la República en una delegación a la cual inclusive se sumó Caputo a último momento, va a haber alguna posibilidad en ese sentido. Todo parecería bastante oscuro porque la errónea visita de Mondino a China, plagada de errores y horrores, de acá y de allá, porque mientras ella estaba allá, el alter ego del presidente Milei, me refiero a José Luis Espert, se reunió públicamente con la encargada de comercio de Taiwán, lo que indignó al gobierno chino. Es decir, es ir a ofender a China en el momento en que se está negociando. Es decir, como alguien dijo alguna vez, es insultar al neurocirujano cuando tiene el bisturí en la mano. Por supuesto, se fue a buscar inversiones, no las consiguió de los empresarios locales. En segundo lugar, quedó muy mal con empresarios de Guangzhou porque les cobraron $4.000 a cada uno para una supuestamente extensa conferencia de la canciller, a la que la canciller no fue. Pero en cambio fue la cónsula argentina en esa localidad y habló 50 minutos. Y en tercer lugar, las conversaciones con el gobierno chino respecto del swap que le contamos a la audiencia, es un préstamo que hizo en su momento el Banco Central de China al Banco Central argentino para poder avanzar en las negociaciones con la deuda que había generado el presidente Macri con el Fondo Monetario, porque una de las condiciones del Fondo Monetario era que existiera respaldo en el Banco Central para la moneda circulante. Como no existía la cantidad de dólares en el Banco Central, el gobierno chino facilita una suma equivalente a $6.000 millones para que Argentina pudiera decirle al Fondo Monetario que había reservas suficientes en el Banco Central. Bueno, la cuestión es que el gobierno chino ha dicho que no va a renovar el swap y que por lo tanto los insultos que el señor presidente Milei dio al gobierno y al sistema chino entre diciembre y enero del año pasado y de este año, bueno, los chinos tienen sus tiempos para cobrársela y se la están cobrando. Lo segundo, las inversiones para reanudar las obras de las 2 represas de la provincia de Santa Cruz, a donde tampoco aparentemente ha habido buenas noticias. En ese contexto entonces nos encontramos con que habría una salida muy importante de dólares en el mes de junio del Banco Central. Hay que sumarle a esto la necesidad de bueno, el gobierno se había comprometido a levantar el cepo, pero hoy por hoy es imposible. Hoy por hoy es imposible, primero porque no está la cantidad de dólares necesaria, salvo que el gobierno vuelva a pegar un brutal ajuste a la sociedad y que la sociedad, en lugar de estar pensando en ir a comprar dólares, esté pensando en sacar créditos para poder pagar la factura de luz y la factura de gas. Con lo cual, seguir retrayendo el consumo y de esa manera evitar que pudiera existir una corrida cambiaria. Más allá de todo esto, bueno, hay que ver en qué termina hasta este viaje del presidente, donde en medio de todo esto sumamos
un nuevo país con el cual nos hemos maquistado, que es España. Sí, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera? Sí. Porque además hemos caído en una cuestión personal, es decir, atacar al presidente Sánchez a través de denuncias que la misma institución que hizo público que aparentemente la esposa de Sánchez habría incurrido en tráfico de influencias, luego declaró que probablemente las pruebas eran falsas. Es decir, atacar al presidente de España en un momento en el que el propio gobierno de España ha bajado la inflación, está en un momento récord de empleo, está mejorando su PBI sin necesidad de ajustes, y se le vienen las elecciones de Cataluña, a donde el PSOE va a ganar, lo que no garantiza que Salvador Illa pueda ser el presidente de la Generalitat. Volviendo a Milei, sí, creo que tiene una gestión bastante complicada y además también se está confundiendo con sus aliados en Estados Unidos, porque si bien es cierto que Biden manda buenos gestos hacia la Argentina, él está provocando al gobierno de Biden reuniéndose con los republicanos a plena luz del día, y eso, cuando hay una campaña electoral en Estados Unidos, suele no ser bien visto. Claro, sí, y además vemos a un presidente que, podríamos decirlo en campaña, que vos empieces a jugar hacia un partido u otro en el exterior, bueno, puede llegar a tener más lógica, y lo han hecho muchos también en campaña, no sé, recuerdo hasta Alberto Fernández yendo a visitar a Lula da Silva en aquel entonces, pero otra cosa es cuando vos sos mandatario de un país, ¿no? ¿Cómo te tenés que parar ante eso, Pablo, ¿no? Efectivamente, porque eso no es menor. Eso no es menor en una campaña electoral que viene muy dura y muy ácida, porque además los republicanos están con todos los misiles y de todas las formas posibles apuntándole a Biden, y los demócratas responden de la misma manera, además con el partido judicial que también existe en Estados Unidos, sí, y que está jugando su propio partido en esto. Va a haber que ver en qué termina todo esto. El tema es que en el medio ha habido una entrevista con la BBC a donde el señor presidente de la República ha dicho cosas que de corazón espero, no tengan consecuencias a mediano y a largo plazo para las negociaciones de soberanía. Verdaderamente, yo lo dije recién por televisión en Río Cuarto, que el señor presidente de la República fuera estudiante mío en Derecho Internacional Público, yo lo bocho. No puede decir las cosas que dijo, no puede decir que con el hecho de que las islas están bajo dominio británico está bien que David Cameron haya ido. No, presidente, no es que estén bajo dominio británico, están bajo una usurpación. Claro. Y por lo tanto la visita de Cameron es una provocación, aunque él diga que estaba en su derecho. En segundo lugar, cuando él dice que esto va a llevar tiempo porque Argentina optó por la paz, cosa con lo que estoy totalmente de acuerdo, y que eso va a significar que va a llevar mucho tiempo hacerle entender a los británicos los derechos argentinos. Yo creo que hay que hacerle entender los derechos argentinos es a él. Claro. Porque alguien como el presidente, que sale a decir las cosas que dijo, que sale a decir que hay cosas más importantes, porque lo dijo de otra manera, pero estos fueron sus términos, en la agenda con Gran Bretaña, ¿saben a qué me hace acordar? Fue la misma frase que utilizó Julio Argentino Roca en 1883, cuando dijo que era una pena el conflicto por las Islas Malvinas porque enturbiaba una excelente relación con el Reino Unido. Bueno, el señor presidente Milei dijo que él no quería generar un conflicto. Perdón, Milei, el conflicto existe de 1833. Que alguien se lo tiene que decir, alguien le tiene que acercar un manual, el más barato, el más cortito, si no tiene ganas de leer. Que tenga dibujitos. Claro, porque él es un gran lector de prólogos, no de libros. Entonces, que lea alguno y que le digan, señor, el conflicto existe porque hay una usurpación, porque existen derechos, porque acá hubo una actitud del Reino Unido, y si a usted le gusta hablar de sus amigos en Gran Bretaña, sepa que en 1713 los británicos forzaron a España a firmar lo que se llamó la Paz de Utrecht, y esa paz, por la cual España cede el Peñón de Gibraltar, implicaba, por presión británica, que los españoles no podían ceder ninguna posesión en los mares del sur. Eso tenía nombre y apellido, Francia. Bueno, sin embargo, una de las islas que estaba en posesión de los españoles, que eran nuestras Islas Malvinas, fue en 1833 usurpada por ellos. Vale decir que tenemos tratados formulados por el Reino Unido,
que ni siquiera fueron contemplados por ellos. El Acuerdo de Paz, Amistad y Comercio de 1824, por el cual el Reino Unido reconoce la independencia argentina y no hace reserva de soberanía. Tenemos además el silencio del Reino Unido frente al ataque británico norteamericano de la fragata Lexington de diciembre de 1831, repito, por el cual el Reino Unido mantuvo silencio. Y tenemos nada menos que la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU. ¿Qué más necesita el señor presidente Milei para entender que el conflicto existe y que hace casi 200 años, más de 190 años, que el Reino Unido desconoce el derecho internacional público? Entonces acá hay una cuestión de convicciones. Yo le diría al señor presidente que antes de hablar, piense en 649 caídos, piense en 800 suicidados y piense en las familias de todos ellos y piense en los veteranos. Porque el que admira tanto a Thatcher, a Churchill y a Reagan, sepa que gracias a Thatcher y a Reagan y a una dictadura sangrienta a la que se reivindica por funcionarios de su propio gobierno, entre ellos la vicepresidenta de la República, hay una generación que fue a una guerra. Por lo tanto, él tiene todo el derecho del mundo a admirar a quien quiera. Lo que no tiene derecho es hacer declaraciones siendo presidente de la República que generan una mancha en las negociaciones a las que el Reino Unido se niega y que el señor presidente dice, bueno, va a llevar su tiempo. Bueno, presidente, si esas son sus convicciones, la verdad es que es como mínimo indignante. Sí, realmente. Sí, es muy indignante, Pablo. Gaby te saluda. Encantado, Gaby, gusto escucharte. Es muy indignante. En una entrevista que me pareció muy interesante, que fue realizada por la BBC, donde incluso, porque estamos hablando de este tema, de cómo nos posiciona el mundo, pero al presidente le preguntaron 8 veces sobre el sufrimiento de la gente y se fue por otro lado y respondió con el casecito de cosas y datos que después son inchequeables. Pensaba, ¿no?, en estas últimas horas, porque solo estamos analizando las últimas horas del gobierno nacional y el mundo, y hace un rato se vio una foto, no sé si la viste, bastante desprolija, incluso en un apartado donde se ven cables y demás, que el presidente está con la bandera de Israel y se ven banderas de Estados Unidos ahí apoyadas. Subió esa foto, entiendo que Manuel Adorni compartiéndolo. En ese sentido, la posición del presidente y algunas de las últimas declaraciones, ¿qué también se puede decir ahí? Bueno, en primer lugar yo lamento que Adorni siga estando en el cargo, después del papelón con la prensa extranjera, particularmente con preguntas que le hicieron desde el gobierno, desde periodistas españoles. Sinceramente, alguien que huye como una rata cuando le están haciendo preguntas delicadas respecto de las manifestaciones del presidente argentino sobre el gobierno español, bueno, en el país donde yo vivo, eso es una vergüenza. En segundo lugar, el señor presidente de la República, vuelvo a repetir, tiene todo el derecho del mundo a sentir afecto, simpatía, compañerismo, lo que te quiera decir con la cuestión de Israel y con la cuestión de Estados Unidos. Lo que no tiene derecho, vuelvo a repetir, es a complicar la política exterior argentina. Porque en el mismo día en el que Israel comenzó a bombardear la periferia de la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, a donde hay más de 100.000 refugiados, 100.000 refugiados. La verdad es que esto suena casi como una provocación. El señor presidente tiene que tener moderación, y como en Cancillería no hay una jefatura que pueda hacerle entender algunas cosas, bueno, sepa el señor presidente, él no es un youtuber o es un tiktoker, sino que es el representante de un Estado, y que desde el punto de vista del derecho internacional público, las posiciones del señor presidente son las posiciones del Estado argentino, y por lo tanto están involucrando al Estado argentino. Pensaba que en los últimos años, en estas intervenciones que son bastante habituales, te molestamos seguido, Pablo, habíamos hablado de críticas que teníamos a cómo funcionaba la Cancillería de nuestro país o a las personas que formaron parte de esa representación, añorando quizás a otras personas que por ahí pasaron con mejores gestiones, pero lo que estamos viviendo hoy es casi inaudito, ¿no? Y en esto que vos decís vos sobre cómo se habla por el país, ¿no? Y uno parece que se hace difícil poder pensar esa
que de algunos sectores alimentan, y que se entienda que lo estoy diciendo en ese tono, vuelta al mundo, a un mundo en el que se están peleando con todo el mundo y en el que estamos quedando mal parados, no solo ahora, sino hacia adelante, porque se dañan posiciones históricas, se ponen manchas en negociaciones de paz. Digo, es muy difícil construir hacia adelante en ese mundo. En primer lugar, jamás me molestan. Ojalá el periodismo en líneas generales en Argentina estuviese preocupado por la política exterior y abriese los ojos a una ciudadanía que vota por determinadas cuestiones que no tienen nada que ver con el posicionamiento argentino ante el mundo ante cada elección. Así que eso aparte. Por lo demás, lamento decirles que hay muchos de los temas de los que hemos estado hablando en esta y en otras ocasiones que llevarían muchos años para recuperar. Por ejemplo, les doy un solo dato. China, gracias a las actitudes de este gobierno, en los últimos meses dejó de ser el segundo destino de nuestra economía y pasó a ser el tercero. Y China ahora está buscando soja y carnes en Australia, Brasil y Panamá. Australia, Brasil y Panamá. Es decir, que el sector de la Argentina, donde el señor presidente de la República obtuvo el 80% del porcentaje que lo llevó a la presidencia, que es la región agroganadera central del país, es la que va a ser principalmente perjudicada gracias a los agravios gratuitos contra el sudeste asiático, que no es solamente China, también es Vietnam. Y ya que nombraste ahí, y bueno, por esta cuestión económica, ¿cómo está la relación, o qué se puede decir de la relación de nuestro país y de nuestro presidente con los países de esta Latinoamérica? Mala. Es decir, nos hemos peleado con el presidente de Chile, con el presidente de Brasil, con el presidente de Bolivia, con el presidente de Colombia, con el presidente de Venezuela, con el gobierno cubano, con el gobierno de Nicaragua y con el gobierno de México. Creo que es más fácil ver con quiénes nos estamos llevando bien que con quienes nos hemos peleado. La verdad es que esto es muy preocupante porque, como hubiera dicho Henry Kissinger, acá hay una cuestión que es vincular cuestiones. Y América Latina la necesitamos, no como una cuestión utilitarista, primero porque somos América Latina, pero además porque el planteo hacia Malvinas tiene que ser latinoamericanizar el reclamo. Malvinas es territorio latinoamericano. ¿Por qué? Porque hay una base militar que afecta a América Latina y porque es la puerta de América Latina hacia la Antártida. Razón por la cual maiquistarnos con América Latina, varios de los cuales son países del Cono Sur, implica a mediano plazo probablemente la posibilidad de facilitarle la gobernabilidad de las islas a los malvinenses, permitiéndole puertos, ¿sí? Y de esa manera abaratar el costo de mantenimiento de las islas. Es decir, por donde se mire, la política exterior argentina está generando problemas a mediano y largo plazo, muy difíciles de revertir. Bien, clarísimo. Pablo, gracias. Abrazo grande. A ustedes. Y ayer, seguramente, el papá de Osvaldo y mi papá habrán festejado y llorado en el cielo con el triunfo de Estudiantes de La Plata. Así que, para quienes sean pinchas allí en la radio o en Villa María, mi abrazo y mi saludo. Y esperando que en algún momento San Lorenzo pueda dar, no sé si la vuelta olímpica, porque nunca sea la vuelta del gasómetro, qué sé yo. Y con este presidente lo veo difícil. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, la palabra de Pablo Hueve, charlando con Volver a Casa de política internacional. Bueno, ya nos metemos en la última parte de este programa. Quedaron muchos temas afuera. Muchísimo. También. Sí, porque solo nos enfocamos en nuestro presidente y las relaciones. Sí, solamente. Ayer dio su primera nota, después de haber dejado de ser presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se estuvo hablando con Iván Jaworowski en Cenital, que lanzó su canal. Y hablaba mucho de política internacional. Habló bastante en la nota de política internacional, habló de los contactos, cuando le preguntaron en algún momento cómo se veía en un futuro, y habló acompañando al movimiento peronista, pero como me parece que dejó ahí entrever como que me gustaría, si alguna vez hay algún gobierno más cercano a su ideología,
ser un canciller. Me parece que va a terminar siendo el destino de Alberto Fernández que todos pensábamos antes. Claro, eso estaba pensando, ¿no? Yo esa entrevista aún no la pude ver completa, vi algunos fragmentos. Sí vi la de la BBC de Javier Milei. Me parece que son dos muy buenas entrevistas, al menos esta por lo que vi. No vi la de la BBC, esta la vi completa. Vi gran parte de la BBC. Que no tuve el gusto, me cuesta verlo a veces, pero tengo que A mí me parece que fue muy interesante el trabajo de la periodista, que le repreguntó, y es increíble cómo en 8 preguntas Javier Milei no responde sobre la gente que está sufriendo y se va con esos cálculos raros de inflación, estanflación y cuestiones, pero... sí, que no lo entiende ni él. No se entiende ni él. Y particularmente sobre esto de Alberto Fernández muchas veces se dijo, ¿no? Sobre su rol y el mundo. Y por qué no... Sí, tiene bastante buena llegada a los presidentes. Bueno, es amigo de Pedro. Sí. Pedro Sánchez. Sí, son amigos con Pedro Sánchez. Y bueno, de hecho, Alberto Fernández fue parte del Grupo de Puebla antes de ser presidente. Exactamente, él lo que cuenta, que después de lo que le sucedió a Pedro Sánchez estas semanas, él fue quien se comunicó con algunos presidentes latinoamericanos para que salgan a bancarlo. Viste que salió a bancarlo Lula, Petro, bueno, fueron algunos de los que él llamó el propio Alberto Fernández para que... Fue lo que contó en esta nota, ¿no? Para que se hicieran cargo. Bueno, después una política interior no fue para nada buena. Alberto Fernández. Una política exterior no fue mala, me pareció. No, obviamente... Durante su mandato. Seguramente ha tenido grises, pero fue una cuestión que sí se mantuvo y que también... Sí, estuvo casi que lo más destacable. Desde antes incluso asumir, pienso. Desde Evo Morales, pienso yo. Evo, García Linera, ese salvaconducto con México. Sí. Desde ahí estaba activando, ¿no? Alberto era todavía no era presidente electo. Sí, después yéndolo a ver a Lula. Yendo a ver a Lula, sí. Sí, las relaciones. En cuanto a la política internacional, después de la política interna, Milagro Sala todavía sigue presa. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Sí. Bajamos.